Muy buenos días, 16 de julio, es jueves, estamos ya contentos de que vamos avanzando y de qué manera va la semana, pero nos queremos detener en una de las noticias que hemos traído aquí por razones financieras, razones de salud y razones de expectativas. Y esto tiene que ver con la vacuna, una de las tantas que se están poniendo a prueba, y en este caso de la biotecnológica Moderna Pharmaceuticals, que está acá con sede en Massachusetts, que nos ha hablado de buenas noticias en relación con una de las fases de esta vacuna que está desarrollando. Y ya nos dijeron que esa vacuna viene a una siguiente etapa. Estas pruebas tienen sus tiempos y los tiempos de la ciencia no coinciden con los tiempos de nuestra expectativa. Y por eso es que me parecía muy importante que todos bajemos la expectativa de lo que se está produciendo en los laboratorios y desarrollando, porque son los tiempos de la ciencia, y nos enfoquemos más en lo que nosotros tenemos que hacer desde casa si es que nos ocupa la salud, nos preocupa la economía, nuestros empleos, que se destruya la menor cantidad de trabajos, de empresas, etcétera. Así que yo le agradezco y es un lujo que estemos esta mañana con el tiempo de un doctor que está directamente en la línea de batalla, el doctor Joseph Barón. Él es pulmonólogo, él es experto en pacientes críticos en Darrington. Gracias, él está en Texas. Gracias, doctor. Yo te conocí por una conversación maravillosa que tuviste con mi compañero, a quien quiero mucho, Guillermo Arduino, y que ha sido retuiteada, compartida en México, por lo menos, que es en donde yo sé. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que antes de hablar de la vacuna Moderna, te quiero decir que yo estoy en un estado en donde la alcaldesa dice que esto lo tenemos que usar cuando salgamos, y hace unas horas el gobernador ordenó que no va a ser obligatorio que lo usemos, que estas mascarillas no nos pueden obligar a usarlas, que puede ser voluntario. Tú que estás en la línea de batalla, cuando ves estos dimes y diretes en estos niveles, ¿qué piensas? Mira, desafortunadamente tus televidentes están llenos de información confusa. El gobernador te dice una cosa, el CDC dice otra cosa. Por ejemplo, el CDC dijo que en 4 a 8 semanas, si toda la gente usa su mascarilla, podemos aplanar la curva. El presidente dice una cosa, yo digo otra cosa. No saben tus televidentes qué creer. Y ese es el problema principal que tenemos. Como americanos podemos hacer mejor que esto, porque la gente no entiende. O sea, ¿cómo tienes una persona a nivel gubernamental que te dice no uses la mascarilla cuando el CDC, que es la parte máxima de enfermedades infecciosas, te dice usa la mascarilla? Tienen que hablar entre ellos, tienen que ponerse unidos. Desde mi punto de vista, el uso de mascarillas el día de hoy es imprescindible, todo el mundo lo tiene que tener. Qué bueno que me lo dices. Y ahora que hablas de estos descréditos, yo tengo muchos seguidores en mis redes sociales que acusan más a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que creer en ella, y eso refleja el descrédito. ¿Con qué consejo dejas a los seguidores que te vayan a escuchar en relación con los organismos de salud? Y en un momento que acá en Estados Unidos, además, la Casa Blanca ya dijo que los datos que salgan de los hospitales, como los que tú ves, de donde tú trabajas, ya no van a pasar primero por los CDCs, van a pasar por el gobierno, que es el HHS. ¿Te preocupa, no te preocupa? ¿No pasa nada? ¿Cómo lo dimensionas para nosotros? Mira, para mí, desde el punto de vista que voy a estar trabajando con los pacientes, no tienen gran cosa. Pero donde va a haber gran cosa va a ser, una vez más, la credibilidad de los datos que tenemos. Ya viste, ahorita hay todo un relajo de que si le creen a la Casa Blanca, que si no le creen a la Casa Blanca. La gente está confusa. Yo he dicho en muchas de estas entrevistas que yo estoy peleando dos guerras. Guerra número 1, la guerra contra el coronavirus. Guerra número 2, la guerra contra la estupidez humana. Y te lo digo con toda sinceridad, la gente no está entendiendo. No sé si es porque están confusas o porque si realmente creen que esto es una mentira, ¿no? Que esta enfermedad no existe. Y yo lo que le digo a tus televidentes es, si no crees que existen, ven y pasa conmigo un día. Vas a ver cómo cambias de parecer. Cuéntame cómo es un día como el tuyo, que llevas, me decías, cuántos días trabajando, por cuántas horas. He estado trabajando continuos 118 días en la unidad de COVID, que habría hace 118 días. Trabajo entre 16 y 20 horas diarias. Tengo ahorita más de 60 pacientes internados. De hecho, ayer la Armada de los Estados Unidos finalmente vino a Houston a darnos una mano porque estamos tan ocupados. Pero la gente se muere. La gente se muere de esta enfermedad. Nosotros tenemos una casuística excelente. Hemos sido muy
exitosos y tenemos más del 95% de éxito, pero aún así fallece la gente. Y no nada más son los viejitos, gente joven se está muriendo, gente que no tiene ninguna enfermedad preexistente, o sea que los que creen que están así Superman porque son jóvenes, no les pasa, que no lo piensen porque pueden fallecer. Y ¿sabes qué? Que ahora que dices esto, también hace unas horas en algunos de nuestros programas conocimos a una paciente que tuvo COVID, pero que varias veces le resultó la prueba negativa. Y la preocupación que tenía esta mujer era que por ahí andan otras personas que les dijeron que eran negativos en su prueba, confiados de que no se pueden contagiar o de que están bien y están contagiando quizá. Yo tengo una amiga enfermera que ustedes de hecho entrevistaron en CNN, que tuvo 3 veces negativo su prueba. A mí me llega con fiebre, con escalofríos, le mando a hacer una tomografía de los pulmones y tiene una pulmonía de los 1000 demonios. La metí al hospital, le dimos un tratamiento muy efectivo que se llama el protocolo MAD y salió adelante sin ningún problema, pero como dices, ella es joven, es una muchacha. Y lo que ella le dice a la demás gente es, por favor, sean sensatos. Por favor, sean sensatos. Tuvimos una pequeña interrupción. Profesor, perdón, doctor, ¿qué me dices de esto que es el MAD? ¿Qué es exactamente el MAD? ¿A qué ayuda? Porque yo te he oído mencionarlo. ¿El MAD qué es específicamente? Mira, el MAD, coronavirus te mata por 2 mecanismos. Mecanismo número 1, inflamación. Mecanismo número 2, coagulación, que hace que tengas coágulos. El MAD es un protocolo que incluye M-metilprednisolón, que es una cortisona, un tipo de prednisona, un esteroide que te baja la inflamación. A, ascorbic acid, que es el ácido ascórbico, la vitamina C. ¿Te acuerdas cuando eras chiquita tu mamá te daba vitamina C? Por cualquier cosa te daba vitamina C. La T es thiamine, que es otra vitamina. Esas son antioxidantes, son muy buenos. Y la H es heparin, que es un anticoagulante. Entonces, con el protocolo MAD, que 5 de nosotros descubrimos, estamos atacando directamente la inflamación y la hipercoagulación. Y con eso tenemos unos éxitos muy buenos. Sin embargo, para que te sirva el protocolo MAD, lo tienes que iniciar tempranamente. Y el problema de la comunidad latinoamericana es que no nos gusta ir a los hospitales. Nosotros creemos que nos va a pegar el coronavirus si vamos al hospital o que nos vamos a morir si vamos al hospital. Entonces, por eso tienes que, ahora sí que educar a la gente que si tiene algún síntoma, vayan al hospital o que acudan a su médico. Claro, para cerrar esta parte que estás explicando, la única pregunta que mucha gente se haría es, aunque no esté yo enfermo, tomo esa tiamina, tomo ese ácido ascórbico, ¿me sirve de algo? Yo me imagino que te lo han preguntado 1.000.000 de veces. Sí, el problema es que no existen datos de eso. Yo te voy a decir, yo obviamente vivo en una unidad de COVID y yo estoy tomando ácido ascórbico en cantidades industriales. Yo me tomo 2 gramos 3 veces al día. Si no la necesitas, el ácido ascórbico, la vitamina C, la eliminas, o sea, no es gran problema. No te salen piedras, no te sale nada de eso. Y sí te aumenta un poquito la inmunidad, pero hasta el momento no existe ningún estudio que te diga qué es lo que te puede prevenir que te dé el corona. Es muy sencillito, es sentido común. Mantén tu sana distancia, usa tu máscara, lávate las manos. ¿Qué tan difícil es eso? No, pues no es nada difícil. Ayúdame a convencerlos, yo la periodista económica, diciéndoles, si es por el bolsillo donde te duele, entonces aquí empieza toda la solución. Ya para empezar, dime. Y es muy sencillo, realmente. Yo creo que una de las razones por las que yo he sido tan abierto con los medios es porque ustedes tienen mayor forma de divulgar esto, de hacer que la gente entienda. No debe de fallecer la gente, no es necesario que se muera la gente haciendo cosas sencillitas. Cosas sencillas, no necesitas una vacuna supersónica que te vaya a arreglar. Si tú puedes hacer que la gente mantenga su sana distancia, se ponga su mascarilla y se lave sus manos, con eso estás. Fíjate, y ya para sacarte de la conversación nacional, tú sabes que estamos hablando mucho de las escuelas, de los colegios. Hay quienes se quejan porque no estamos haciendo ni siquiera el intento de que funcione la situación en un ambiente COVID o post-COVID o durante COVID, y solamente estamos diciendo o sí se puede o no se puede. ¿Cuál es tu mejor evaluación en relación con esto? Mira, es un problema serio porque los niños pueden ser acarreadores del virus. Los niños generalmente no se enferman con COVID, pero lo pueden traer con ellos. Y mi problema, el problema donde yo veo
es que no hay forma humana posible de que puedas contener a un niño en una escuela. No puedes. No puedes, a menos de que los tengas en una burbuja, no vas a poder hacerlo. Y eso no va a pasar. Y esos niños van a ir a ver a sus mamás, a sus tíos, a sus abuelitas, y ellos son los que se van a enfermar. Ese es el problema real de esto. Y yo no creo que hasta que no tengamos conciencia social, que todos estén usando nuestras mascarillas, que hayan pasado un par de meses, yo no creo que se deban de abrir las escuelas. Entiendo. Ahí está tu mensaje. Ahora, ya te traigo a la acción de Moderna, subió 16%, la acción de las acciones, los precios de las acciones de estas compañías están de avance. Yo tengo que explicar por qué están subiendo. ¿Tú le has echado ojo, has puesto, digamos, ojo en los últimos resultados de esta vacuna en esta etapa? Quiero que nos pongas, ahora sí que nos pongas los pies en la tierra en relación con los tiempos de la ciencia, en dónde nos encontramos. Estas son investigaciones que normalmente toman años y la carrera es por lograrlo en meses, estos hallazgos. Es decir, tráenos a la realidad. Mira, la realidad es que todo lo que ustedes están escuchando en estos medios lo tienen como con un grano de arena. Me refiero a que tienen que entender que no existe vacuna mágica, no existe medicina mágica. Cuando el doctor Fauci dijo que el Remdesivir era una maravilla, y yo te lo puedo decir, yo uso el Remdesivir casi diario, no sirve para nada. O sea, te baja el número de días en el hospital, pero también, como dijiste, ¿no? Las acciones se dispararon cuando eso pasó. La vacuna, hablemos de vacunas. La vacuna no es la respuesta. La respuesta es la conciencia social. ¿Por qué la vacuna no es la respuesta? Te la voy a hacer la cosa más sencilla. La vacuna requiere varias fases. La que nos acaban de decir es fase 1. Después de estudiarla en fase 1, tienes que hacer estudios fase 2, fase 3, fase 4, para que el FDA te permite venderlo. ¿Okay? Imagínate que ya hiciste todo eso y que lo hiciste rapidísimo. Normalmente eso te toma entre 2 y 5 años, pero vamos a suponer que lo hiciste en 6 meses. Después tienes que producirla. Para que tú puedas tener una inmunidad que sea lo suficientemente importante para que el mundo no se despedace, necesitas tener a más del 60% de la población vacunada. Estás hablando de 5 billones de dosis. Tienes que hacer 5 billones de dosis. Prodúcela. Vamos a suponer que las produciste en China, donde pueden producir todo en billones. Produces 5 billones de dosis. Después tienes que distribuirlas por todo el mundo, no nada más en los Estados Unidos o en Latinoamérica. Y después tienes que hacer la parte que yo considero la más difícil. Convencer a la gente que los vacunes. Si no se dejan poner la vacuna del flu, ¿tú crees que se van a dejar poner la vacuna del coronavirus? Entonces, todos ustedes que están pensando que la vacuna es la panacea, eso no va a pasar. Y en el mejor de los casos, estás hablando de 2 a 3 años antes de que eso pasara. Y yo tengo mis dudas de que la gente no se va a dejar vacunar. Tienes los anti-vaxxers que no dejan que se vacunen de cosas más graves que esto y no entienden. Y ahorita con todas las teorías de conspiración de que si te van a poner un microchip cuando te inyectan y cosas por el estilo, más gente no se va a dejar vacunar. Es realmente, estamos yendo ahora que así como dijo Fauci, no vamos en la dirección equivocada. Nosotros tenemos que pensar las cosas que podemos hacer que son factibles. Y te dije, son sencillitas. Mantén tu distancia, usa tu máscara y lávate las manos. Realmente eso es muy fácil. ¿Cuál entonces dentro de los hallazgos que tú estás viendo son más relevantes? ¿Los tratamientos entonces? ¿Más los tratamientos que las vacunas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que un tratamiento temprano es importante. Entre más rápido puedas tratar al paciente, mejor les va. Salud pública, de la que hablamos. Ahorita hablan mucho de volver a cerrar muchos estados. El que tú cierres un estado sin educación pública no te sirve para nada. Para nada. A mí me han preguntado que si el estado de Texas lo deben de cerrar otra vez. Y es probable que lo cierren. Si lo cierran y volvemos a estar en el mismo punto en 2 o 3 semanas, no nos va a servir de nada. Tenemos que hacer conciencia social. Y he hablado de esto una y otra vez.
conciencia social en la que todos nosotros nos entendemos, todos nosotros respetamos que si yo me pongo mi mascarilla, lo hago por protegerte a ti, no por protegerme a mí. Y hasta que no entendamos eso, hasta que no seamos más civilizados, esta pandemia no se va a controlar. Yo les digo que quizá esta es la prueba de fuego para eliminar la polarización que no se va por ningún lugar y esa polarización nos está teniendo pues más divididos y nos está teniendo con la trayectoria directa a fracasar una y otra vez en este esfuerzo. Doctor, ya para ir cerrando, tú ves América Latina en comparación con Estados Unidos. ¿Qué piensas? ¿Qué le dices a alguien que está viviendo allá, no acá, en relación con lo que estás viendo allá? Mira, tengo muchos amigos en varias partes de Latinoamérica y ellos están sufriendo. Y lo único que yo les puedo decir es que se queden en su casa. Es la única manera en la que van a poder bajar el chance de que los vayan a sufrir de corona. Porque los medios hospitalarios en Latinoamérica ahorita están totalmente llenos, tienen muchos problemas. Entonces, lo que la gente debe hacer es mantener ese sentido común. Yo sé que como latinoamericanos pues, somos muy abrazadores, nos saludamos de beso, queremos ir a ver a los abuelitos y a los papás todos los fines de semana. Ahorita es cuando tenemos que hacernos un poquito fríos en ese sentido. Aunque vaya en contra de nuestros instintos, tenemos que hacerlo porque si no, esto no va a terminar. Nosotros podemos controlar esta pandemia en meses si hacemos las cosas bien, pero no las hacemos. Yo te lo digo, en Houston tú sales en la noche y en los centros comerciales hay fiestas de jovencitos con sus coches y las muchachas en minifalda y no mascarillas, cosas por el estilo. La gente no entiende y eso sobre todo lo vemos en poblaciones hispanas. Entonces, es una cosa que a mí me llega mucho porque soy mexicano, ¿no? Entonces, yo veo que estamos yendo en contra de nosotros mismos. Eres mexicano, eres doctor, eres padre de familia, tantas cosas que conectan con nuestra realidad, así que no, te entiendo perfecto, no es un doctor en una burbuja, nosotros somos los que estamos en una burbuja, no entender que estas son las cuestiones básicas. Algo que quieras agregar, dime. Pero mira, te digo, eso nos está pasando porque estamos recibiendo mensajes mixtos, porque estamos recibiendo mensajes polarizados, como tú le estás llamando, porque estamos convirtiendo el coronavirus en una enfermedad política. En el momento en el que tú puedas tener un frente unificado con un mensaje, en ese momento se controla el coronavirus. Mientras estén peleando por diferentes partidos o por lo que sea, que no te vas a poner la máscara porque perteneces a un partido o perteneces a otro partido, aquí no es culpa de una persona. No es culpa de un presidente o de un gobernador, es culpa de todos. Es culpa de que todos nosotros no estamos haciendo lo correcto. Y a lo mejor parte de eso es porque no les estamos dando el mensaje que tenemos que darles. Ese mensaje dirigido, no polarizado, en el que dice, todos tenemos que hacer esto de esta manera. Y aunque somos un país con muchas libertades, ahorita es un momento en la historia de los Estados Unidos en donde tenemos que seguir las reglas. Y no confundir con las libertades, porque en la Florida hemos visto cualquier cantidad de comparecencias en las que dicen están atentando contra mis libertades, etcétera. Muy triste que en la naturaleza humana quepan estos huecos y tiempo. No hay tiempo, es que no hay tiempo. No hay tiempo. Mira, esto va a seguir. ¿Sí? Como yo les digo aquí en Estados Unidos, les digo, el corona está aquí para quedarse, que no seamos tontos. La gente no va a entender. Y el problema es que en un momento dado se te enferma mucha gente. O sea, la cantidad de gente que CNN ha tenido enferma, porque nosotros hemos visto varios de ellos. Aquí en las televisoras locales. ¿Por qué? Porque fueron a cubrir las protestas, porque fueron a cubrir otras cosas. Y te da tristeza. O sea, no es necesario que se te enferme una persona así. Por un camarógrafo de una de las redes locales falleció después de seguir a una de estas protestas. O sea, no, y no es que no tengas el derecho a protestar, claro que lo tienes, pero no a mitad de una pandemia, por el amor de Dios.
Totalmente. Yo esta es la primera vez que debo decirle a la gente, tengo el gusto de conocerte, respeto tu trabajo y en respeto a tu trabajo, para cuidar a los tesoros nacionales que pueden ser los médicos, pues tenemos que hacer lo que nos toca y seguir las reglas. Doctor, te agradezco, espero que esta sea la primera de muchas, de verdad, desde el lado del periodismo económico necesitamos tener a ustedes en la presencia de este tipo de espacios para bajarle un poquito, 2 rayitas a esta gran anhelo, gran expectativa porque no puede ser tan real como quisiéramos, porque no lo es. Claro que no, claro que no. Gracias. Un placer. Un placer.